Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Recuerden ustedes que en el pasado programa yo hablé de que los últimos programas del año los iba a dedicar al análisis de la transición en Cuba luego de la muerte de Fidel Castro. Pero que haría primero un esfuerzo por relatar mis experiencias directas personales en la transición nuestra del año de 1961. Y dije, sin broma, sin propósito de broma, que todos los dominicanos y las dominicanas de menos de 60 años o no habían nacido o estaban muy niños cuando esas cosas ocurrieron. Por lo que he sentido en esta semana una alegría enorme, porque esa propuesta que comencé a cumplirla ha caído bien. Es mucha la gente que me ha llamado, que se me ha acercado, que le ha agradado el sistema que propuse, tratando de orientar, tratando de buscar edificar a la gente sobre cuestiones que no por ser en Cuba no son ajenas, son regionales. Y dadas las circunstancias actuales, tanto de Cuba como de Venezuela, en la isla de Santo Domingo, todo resulta muy sensiblemente interesante. Me ocurrió algo que para mí ha sido una experiencia espiritual que nunca me la imaginé que la viviría. Prometí dar testimonio, un testimonio vivencial, no solo por lo que vi, sino por lo que hice, por lo que actué, por donde estaba. Y recuerden que les dije, voy a usar un tono coloquial que parecerá el programa una especie de charla de abuelo. Eso no me impedía buscar en mis recuerdos cómo alimentar estos de la manera más funcional a fin de poderlos transmitir en una forma convincente, aceptable. El programa pasado me dediqué a hablar mucho de mí, que no deja de resultar enojoso, pero recuerden que les dije que si iba a testificar sobre eso, tenía que por lo menos hacer una semblanza de quién yo he sido. Y para darle al testimonio una sustentación, un apoyo de seriedad, de veracidad. La experiencia espiritual a la que me refiero, yo quiero compartirla con ustedes. Y no voy a detenerme solo en el programa de hoy, sino que la mantendré durante los 2 programas sucesivos. Ya llegaremos a enero con esto, si Dios quiere. Recordé que en el año 64, estando en clandestinidad dije, no se asombren,
Yo me había escondido después del intento nuestro el 30 de octubre del año de 1963 de levantar la base aérea de Santiago nuevamente, tal como había ocurrido el 19 de noviembre del 61, para reponer la Constitución desconocida y el régimen democrático derrocado. Mi clandestinidad duró 14 meses, la calculé bien ahora. Y mi compañero de escondite lo fue un entrañable amigo, un ser humano especialísimo, el general Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, que en paz descanse, desaparecido y muerto en un accidente mientras trabajaba en el aire, que fue la esencia de su vida. Me hicieron llegar con los correos de entonces un libro y lo leí. Y lo leí en forma tan vehemente, tan apasionada, que como estábamos en un campo, en un cañaveral remoto, se la leía, se lo leí de tal modo que él pudiera, el general Santiago Rodríguez, Chaguito, oír, aprovechar el libro, cosa que nos convino a los dos. Porque en el 64, leyendo ese libro, nosotros estábamos satisfechos, muy satisfechos de lo que habíamos intentado en el 63, cuando se produjo el derrocamiento de este hombre, Juan Bosch. Para nosotros fue un aliento enorme leerlo, porque indicaba que nosotros habíamos intentado algo muy válido, muy serio. Leyéndolo ahora, 52 años después, ¿oyeron ustedes? 52 años después, me he fascinado, aún más de lo que estuve en el 64. ¿Por qué? Porque la limpieza moral, porque la pureza del idealismo de este hombre de verdadera excepción proceda, los años, las décadas se encargaron de confirmar la grandeza de este hombre. Yo recomiendo formalmente a los dominicanos que vayan a la Plaza Juan Bosch en la Biblioteca Nacional a comprar este libro. Cuesta 300 pesos, bien barato por cierto. Es formidable. Es un testimonio relacionado con el golpe de Estado del cual fuera víctima el régimen democrático que él intentó desesperadamente desarrollar. El libro se llama Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. El que lo lea con detenimiento, sin prejuicio, va a tener una base
base muy sólida para entender muchas cosas que luego vinieron a ocurrir. La revolución del 65, todo lo que se desprendió en el quehacer público nuestro, en la órbita política, en el ámbito político, perdón. Este es el prólogo luminoso, escrito por este hombre tremendo del pensamiento y del patriotismo. Yo me he emocionado tanto al releerlo, había olvidado, 52 años, muchas cosas. Después habían venido los conflictos y la guerra y el gobierno provisional del coronel Camaño y la revolución y esas cosas. Y don Juan se me fue, no se me fue, se me dimensionaba aún más, pero ya en otras circunstancias. Ya estaba la ideología participando en forma feroz, ya la resistencia del gobierno norteamericano a todo lo que fuera ese anhelo tremendo del patriotismo nacional, estaban confrontándolo. Pero al leer esto volví y dije, este es el huevo maravilloso del pensamiento de ese prócer de la República, Juan Bosch. Léanlo. Es ameno, es interesante. Básicamente su tesis sobre la composición social dominicana. Después de escribir un libro muy importante sobre esto, pero en el exilio, a meses de ser derrocado, tiene la belleza y el calor de que los hechos estaban humeantes, hechos de los cuales él había sido víctima, como persona, pero sobre todo su gobierno, que era un ensayo formidable. A uno le queda ahora cuando lo lee, dice, caramba, qué fatalidad la nuestra. Si este hombre hubiese sido respetado, si ese gobierno se hubiese mantenido. Él habla de los proyectos, lo que estaba en curso, lo que estaba haciendo, los tropiezos, de una forma encantadora. Y verás, yo soy testigo porque recuerdo cuando se estaban produciendo. Quizás por eso sea la experiencia espiritual de que hablo. Es una reseña, confesión del actor fundamental de aquellos sucesos. Entonces yo pensé, debo de darle ingreso al programa o a la serie de programas sobre transición, porque es una manera de fortalecer e invitar a fortalecer la orientación. Me entusiasmé tanto leyéndolo que en 72 horas, sus 268 páginas, las devoré. Literalmente, las devoré. Y las devoré con la pluma en la mano. Porque las cosas que sentía todavía más sobresalientes las iba marcando. Ahora bien, en este programa de la serie sobre transición, debo de confesar y admitir que en el pasado programa cometí la injusticia, se podría decir, de desconocer que al 19 de noviembre del año 1961
no se le reconocía. Era una fecha muerta, cargada de prejuicios apasionados sobre el actor principal que fuera el general de aviación Pedro Rafael Rodríguez Echavarría. Mi querido amigo Manuel Fermín, que tiene un excelente programa todos los días a las 6 de la tarde, al caer la tarde, en estos días comenzó a promover la fecha y llevó a un oficial muy distinguido, ya retirado, que estuvo hablando sobre esto. Y los dos hablaban de que en realidad esa fecha era desconocida para el país, como que la gente no tenía por qué ponderar los méritos de ese esfuerzo militar, beligerante, grave, serio, que se hizo al final para desalojar a los familiares de Trujillo del país, incluyendo hasta la propia madre, el que fuera presidente, y a otro generalísimo que generara Héctor B. Trujillo, su hermano Rafael. Don Juan, en esta obra, ya le hacía justicia. Pero en la forma que lo hizo a mí me interesa sobremanera porque yo estuve casi en la totalidad de esos acontecimientos. Yo fui marcando del libro las páginas donde podría hacer citas. Por ejemplo, en la página 56, recuerden que estamos en la escuelita, página 56, se lee esto. Cito, le pregunté a Balaguer si él contaba con oficiales de las Fuerzas Armadas o siquiera de la policía que pudieran ofrecerle apoyo en caso de una sublevación militar. Ninguno, dijo, ni siquiera conozco a los oficiales que me mandan a Palacio para cuidarme. La situación era en verdad difícil. Ante el vacío dejado por Ramfis, que había ido el 18 de noviembre, la conmoción de los cuarteles era inevitable y nadie sabía, ni aún el doctor Balaguer, que era presidente de la República, quién saldría de esa conmoción convertido en líder militar. Nadie podía saber si ese nuevo líder militar arrasaría con el poder civil, si le entregaría el poder a la Unión Cívica Nacional, si lo retendría para sí. Todo era posible y nos hallábamos prácticamente sin medios para hacer frente a lo que se presentaba. Tal vez teníamos entre nosotros la última oportunidad de hacer una revolución. Oigan a voz barruntando, presintiendo que podía hacerse la revolución en medio del vacío que se había presentado. Pero las masas no organizan, no dirigen ni desatan revoluciones. Las revoluciones son organizadas y dirigidas por minorías. Y en esos años de la América Latina, las revoluciones son iniciadas y dirigidas por la juventud de la clase media. El Partido Revolucionario Dominicano tenía masas, todavía no en el alto número que iba a tener un año después, pero tenía masas. En cambio, no tenía clase media y especialmente no tenía juventud de la clase media. A esa altura, las masas del PRD eran incapaces de ir a una acción revolucionaria. De esa hora confusa surgió convertido en líder militar el jefe de la base aérea de Santiago,
el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría. Y Rodríguez Echavarría reconoció como presidente de la República al doctor Joaquín Balaguer. Libre de los Trujillo, Balaguer podía tomar medidas que transformaran, aunque fuera tímidamente, el estado de sumisión económica y social de las masas populares. En ese momento la tierra dominicana era el espejo de la miseria, etcétera, etcétera. Oiga, ¿por qué yo sé que eso fue así? ¿Por qué él describe después la abominación y la violencia de Unión Cívica capitaneando el arrojamiento del poder de Balaguer y de Rodríguez Echavarría? Porque en la base aérea de Santiago, el 19 de noviembre, yo llegué al mediodía, estaba sublevada desde la madrugada. Cuando llego, alcanzo a ver a un amigo muy querido, hasta la hora de su muerte lo fuimos, Ramón Tapia Espinal, que era del bufete de abogados de Augusto Lora y Luis Mercado en Santiago. Ramón y yo fuimos amigos entrañables de toda la vida. Y Ramón tenía una relación con el licenciado Bonelli muy afectiva, muy cercana. Don Rafael Bonelli, que había sido mi profesor de Derecho Civil y de Introducción al Derecho cuando era rector de la universidad, del 49 al 54 que yo estudié. Llego y veo muchos exponentes de Unión Cívica en la base militar. Abogados importantes como Federico Álvarez, el propio Jorge Blanco. Los cívicos se valían de Ramón Tapia, que era un amigo y compañero de juventud y de infancia del general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría. Yo siento que hay un movimiento cívico que abarcaba y trataba de arrancar algo del general Rodríguez Echavarría. Como yo tenía los conflictos con los cívicos, no me acercaba. Me quedo con la familia del general Rodríguez Echavarría, sus hermanos que fueron solidarios y especialmente su hermano mayor, Antonio, que fuera un banquero importantísimo de la República. Mi querido hermano y compadre ya muerto. Y sobre todo, don Pedro Rodríguez, el padre de Rafael, que era diputado, un gran amigo. Cuando eso se produce, y yo noto que hay la presencia cívica, buscaba que el general Rodríguez Echavarría, después de levantarse para obligar a los Trujillo a salir del país, después que ordenó vuelos rasantes en Mao para entregar la fortaleza que el general Rodríguez Reyes del ejército se negaba a entregar, después que tiraron unos cuantos cohetes en la parte de Cefa, en blindados, y la aviación estaba sublevada, y había una revolución militar. El control político lo buscaba Unión Cívica para que le fuera atribuido. Yo trabajé, claro está, en sentido contrario. Yo tenía meses ya en una relación importante con la base de Santiago,
especialmente porque el subjefe era mi compañero de infancia, Alfredo Imbert MacGregor, que en el 30 de mayo el general Rodríguez Echavarría, que lo quería entrañablemente, logró que se lo mandaran a Santiago, así como protegió a Mario, su hermano, que por el apellido Imbert y la familiaridad con uno de los matadores de Trujillo, inmediatamente incurrieron en riesgo de muerte. Echavarría, Alfredo se lo llevó, Alfredito y yo nos criamos frente a frente, su madre era mi maestra y éramos hermanos. ¿Qué pasó entonces? Dice don Juan en la página 56. Rodríguez Echavarría había reconocido a Balaguer como presidente de la República y eso determinó el enfrentamiento de Unión Cívica con él. A partir del 19 de noviembre, la Unión Cívica dedicaría toda su fuerza a derrocar conjuntamente a Balaguer y a Rodríguez Echavarría. Rodríguez Echavarría tenía una inclinación franca a la justicia social. No sabía cómo hacerla, pero sentía la necesidad de hacerla. Era tosco y violento, pero no tanto que no pudiera ser conducido con 2 puntos: su instinto de justicia social y su sentimiento nacionalista. Oigan a Juan Bosch evaluando a un oficial revelado, una forma de barruntar y presentir un Chávez. Justicia social, nacionalismo, tosco, sí, pero esa es una descripción. Oiga cómo dice. Había iniciado una carrera de guardia raso y por su origen popular era anticívico. Como a toda la masa del pueblo, el instinto le hacía repudiar a la casta de primera que surgía entre las ruinas del Trujillato queriendo apoderarse de los mandos del país. El 18 de noviembre, cuando ya se hablaba de que era inminente el alzamiento de Rodríguez Echavarría en Santiago, Miolán, Valdés Sánchez y yo estábamos en el Hotel Embajador, a donde habíamos ido a una entrevista. Alguien dijo que Rodríguez Echavarría se sentía enemigo del PRD, que había ordenado el asalto al local de nuestro partido en Santiago, que se había producido algunos días antes, con fuerte maltrato físico de los dirigentes PRDistas en aquella ciudad, y que había dicho que si tenía una oportunidad de agarrarme, me arrancaría la cabeza porque yo era comunista. A poco empezaron a llamarme por teléfono. Por la manera de decir las cosas, los que llamaban parecían guardias y más o menos repetían la misma frase. Don Juan, váyase de aquí porque lo van a matar. Pero esas llamadas no podían tener relación con Rodríguez Echavarría, debido a que no procedían de Santiago, sino de la capital, donde se hallaba todavía Ramfis Trujillo, sus tíos y su corte de matones, y Rodríguez Echavarría estaba en Santiago. A las repetidas peticiones de amigos, entre ellas un funcionario norteamericano, para que Miolán y yo nos fuéramos y nos preparáramos para salir del país, si así parecía aconsejable, respondimos que íbamos a quedarnos para ver qué pasaba. Nosotros éramos los únicos líderes políticos que quedaban en el país y no podíamos abandonar al pueblo. Óigame, rigurosamente cierto. Pero hay una cosa que yo se la quiero transmitir a ustedes para que ustedes vean cómo es esa situación en esos tiempos. En la página 64, en la página, déjeme chequear,
página 64, hay un relato de cómo iban a ser presidente al doctor Viriato Fiallo, un eminente médico y un hombre de gran valor ciudadano, que desgraciadamente fue la cabeza de la Unión Cívica, y por obra de errores y torpeza, pues, y por lo que representaba, no pudieron alcanzar el poder. Digo no desgraciadamente, sino que incurrió en errores que lo hicieron objeto de burlas inmerecidas. Vamos a decirlo de este modo. Se le propuso que el doctor Balaguer lo designara secretario de Estado de las Fuerzas Armadas al doctor Fiallo, y el doctor Fiallo entonces iría a la presidencia por renuncia del doctor Balaguer, porque entonces el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas era el sucesor constitucional del presidente de la República en caso de muerte o renuncia. ¿Qué pasó? La presión siguió sitiando a Balaguer. Un día, a fines de diciembre, el doctor Balaguer me hizo saber que, dada la situación, él tendría que dejar el poder y que entre ponerlo en manos de Unión Cívica y en manos de nosotros, prefería lo último. Poco después me llamó el general Rodríguez Echavarría, era un domingo de mañana, y me invitó a hablar con él en el círculo de oficiales. El presidente Balaguer, según sus palabras, quería nombrarme secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente el doctor Balaguer renunciaría a la presidencia y yo pasaría a ser presidente. Si usted acepta, yo renunciaré a mi cargo, y si después que usted sea presidente quiere nombrarme, porque otra vez secretario de la Fuerza Armada, me nombra. Pero si quiere nombrar a otro, lo hace. De todas maneras, yo le aseguro a usted la lealtad de las Fuerzas Armadas. Yo no le había contestado todavía al general Rodríguez Echavarría cuando llegó un oficial a visitarle, que el doctor Balaguer quería hablarle por teléfono. El general salió y volvió a pocos minutos para decirme que en Palacio había una reunión y que el doctor Morales Carrión de Puerto Rico estaba pidiéndole al doctor Balaguer que presentara una solución inmediata a la crisis política. Don Juan se rehusó. Don Juan se rehusó a lo que había sido un fracaso del doctor Fiallo. Él creía en que el pueblo tenía que opinar en elecciones y se rehusó. Ahora, ¿por qué para mí esa reunión de domingo del general Rodríguez Echavarría con don Juan me trae recuerdos? Fue el día que yo conocí a don Juan. Yo no lo había tratado. Llegó vestido de blanco, crack blanco, fumando mucho, fumaba entonces cigarrillo crema. El general Rodríguez Echavarría lo recibió. Estábamos ahí cuando él llegó, el general, su hermano, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, y otros oficiales. Ellos hicieron una parte. Parece que fue en ese momento que le ofrecieron la presidencia a don Juan, utilizando el método que ya Unión Cívica había propuesto. Pero don Juan se negó. Cuando sale, el general Echavarría nos va presentando. Cuando oye Castillo, ya él me conocía seguro por la cantidad de violencia que Unión Cívica ejercía sobre mí. Me dice, tú eres hermano de Narciso. Sí, como no. Narciso. Nosotros le llamábamos en el exilio el Ciclón. Él venía con nosotros en el vapor Aurora para Cayo Confite, sí. Entonces dijo esto: ustedes son de una familia que le ha prestado grandes servicios al país. No están en la pared pegados con saliva. Son parte de la historia nuestra. Tienen misiones. Y ese señor, refiriéndose a Rodríguez Echavarría, es hijo de don Pedro
Rodríguez, nieto de don Epifanio Rodríguez, bisnieto del general Santiago Rodríguez, uno de los grandes restauradores de la República. Tienen misiones. En el momento la formación política mía, por lo menos, era muy escasa. Yo lo recibí con mucho agrado, pero me di cuenta después, esa palabra, tienen misiones que cumplir. Era una manera de decir, no se asocien, no se vayan con los grupos de gente que está atendiendo intereses. Yo represento la población, las masas, etcétera. Y efectivamente así se produjo. Ganó y después sabemos cuánto sufrimientos se produjeron después de su derrocamiento, esa revolución como estallara, la división de las Fuerzas Armadas, la intervención extranjera militar con 40.000 hombres y flotas poderosísimas. Todo eso, señores, uno lo encuentra, ni siquiera enunciado, déjenme chequear, a ver este 71, 72, 71. Oiga otro episodio de don Juan en este libro. Se estableció pues todo lo necesario para el traspaso del poder, una vez establecido el Consejo de Estado. Pero la Unión Cívica no estaba conforme y quería hacer saltar a Balaguer antes del 27 de febrero, que en el pacto del Consejo de Estado formado figuraba que se iría el 27 de febrero. Los cívicos no podían esperar unos días, querían el poder inmediatamente. La agitación crecía por horas y esa agitación desembocó el 16 de enero en la muerte de 5 personas en el Parque Independencia. Hostigado por los cívicos, Rodríguez Echavarría envió un tanque de guerra a ese parque para que impidiera actividades de agitación en el local de Unión Cívica que se hallaba en aquel lugar, y como la multitud no se dispersaba, sino que se mostraba agresiva, los tripulantes del tanque dispararon. Rodríguez Echavarría perdió la cabeza y a la conmoción producida por el desgraciado episodio respondió con un golpe de Estado relampagueante. Balaguer y los miembros del flamante Consejo de Estado fueron presos en Palacio, aunque a Balaguer se le permitió después salir, e inmediatamente Rodríguez Echavarría formó una junta de gobierno de 3 miembros. ¡Qué tarde aquella! Se había formado el Consejo de Estado. Yo participé, pese a mis 30 años de entonces, porque era el contacto con el doctor Nicolás Pichardo, que a su vez era el representante del grupo que encabezaba don Rafael Filiberto Bonelli, el doctor Vaquero y un sinnúmero de ciudadanos de Unión Cívica. Voy a parar aquí para hacer las precisiones de ese tiempo. Yo era subsecretario de Estado encargado de la Secretaría de Trabajo. Me llaman que suba en la tarde porque hay una reunión muy importante en Palacio. Cuando llegamos, veo que hay 8 o 10 sillas de esas doradas de Palacio en curva, en un semicírculo, y la silla presidencial. Parece que hay reunión con el presidente, efectivamente. Llegó don Rafael Bonelli como representante de Unión Cívica, que no era él el líder de Unión Cívica, pero era un representante político para la transición. Entonces estaba don Víctor Garrido, vicepresidente del Senado, don Porfirio Herrera, presidente del Senado, don Carlos Rafael Goico, 8 o 10 amigos, éramos del doctor Balaguer, el más joven yo. Detrás de cada silla había un oficial general de Marina, Aviación y Ejército. Nos sentamos. A mí me tocó Fran Amiama Castillo, mi compañero de estudio en la Escuela Normal, mi gran amigo de siempre, ya desaparecido.
Entonces el doctor Balaguer dice, los he convocado porque el licenciado Bonelli ha traído un mensaje y yo quería conocer el parecer de mis amigos sobre la propuesta. Don Fello dice, bueno, yo lo que vine a decirle es que ya el pueblo no aguanta más y que hay que salir, hay que crear un organismo, porque si esto se deja sin solución en días y en horas, las masas se van a desbordar, se van a ir fuera de control y entonces puede venir una tragedia inmensa. Don Víctor Garrido fue el primero, consultado por el doctor Balaguer. Dice, bueno, yo oyendo al licenciado Bonelli, mi buen amigo, estoy desencantado porque yo pensé que ellos tenían control sobre las masas. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros que ellos puedan una vez estar en el poder, en un organismo de transición, las masas no se puedan desbordar y el caos pueda sobrevenir? Don Víctor era muy de carácter, dice, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el poder nos entrega, nosotros somos gente decente, nosotros queremos lo mejor para el país. Don Porfirio Herrera le siguió, don Carlos Rafael Goico, con su forma de ser galana, su expresión cervantina, explicó que realmente era preocupante el mensaje desalentador, como diciendo, pero bueno, entonces Unión Cívica es muy frágil si no puede manejar las masas. Yo me quedo callado porque era un joven. Y el doctor Balaguer es que dice, ¿usted qué piensa, doctor Castillo? Entonces yo razoné. Yo dije, ahí están estos oficiales, detrás de cada asiento nuestro, oficiales jóvenes, que son los responsables de los mandos militares. Y yo creo que las Fuerzas Armadas nuestras pueden garantizar el orden público y la violencia, y eso que ha dicho el profesor Bonelli, era mi profesor. Y pienso que lo que hay que hacer es trabajar en el diseño de lo que se va a hacer, porque el problema va a responder a necesidades de diseño, hacerlo equilibrado, de tal forma que tenga un respeto mínimo de la población, mínimo porque hay muchas pasiones. Bueno, el doctor Balaguer me mira así y después en la noche, ya hablando con él, me dice, tú estás acertado. Ya Pichardo lo había ido a ver, háblate con Nicolás Pichardo, sirve de conducto, y efectivamente, de ahí surgió la cuestión del Consejo de Estado. Pero cuando lo estaban haciendo los nombres, me dice el doctor Balaguer a mí, mira, estas son las personas que en principio van a integrar el Consejo. Los dos héroes nacionales, Luis Amián Mathieu y Antonio Inver Barrera. Esa es una manera de quitarle la impresión de Trujillo a un representante de la iglesia, Monseñor Pérez Sánchez. Pero en cuanto a los otros, ¿qué tú opinas? Yo le digo al doctor Balaguer, doctor, presidente, hay un hombre que es muy amigo suyo, a mi juicio muy responsable, un hombre que yo desde la juventud le he tenido mucha admiración. Fue posiblemente el mejor secretario de Estado de Agricultura y el mejor secretario de Estado de Obras Públicas de Trujillo, el licenciado Huberto Bogar. Sí, Huberto es mi amigo, cómo no. Es un hombre muy responsable y es muy amigo suyo. Y yo pienso que para la vicepresidencia usted debe sugerirlo a él,
Porque el licenciado Bonelli y usted han tenido muchas diferencias, pese a que fueron amigos de muchos años. Y ya usted lo oyó. Él posiblemente lo que se pueda hacer contra usted, él no lo va a contener. Pero si viene don Huberto, es posible que, bueno, ¿tú crees que Huberto aceptaría? Digo, bueno, yo no lo veo hace años, déjeme ver si lo veo. Dice, bueno, pues vete allá y trátale eso, hazle esa propuesta. Yo me voy en un avión Beechcraft con mi hermano Alfredito y un piloto de Moca apellido Morín, que no he vuelto a ver, Víctor Morín. Cuando llego a la base de Santiago, ya me están esperando, que se devuelva. Lo llamaron de la presidencia, que no siga a donde usted iba. Yo me quedo callado, bueno, me voy a devolver, pero ya no me voy a devolver por aire. Cojo un vehículo de allá y me voy a San Francisco y duermo en San Francisco. Rafael Bonelli, vicepresidente, a sustituir a Balaguer el 27 de febrero del Consejo de Estado. Entonces, él me da una excusa. Y yo le digo, bueno, pero que lo traigan como miembro. Le digo yo al doctor Balaguer, hablando al día siguiente, y él, no. Hay una propuesta de Eduardo Riz Barrera, un abogado notabilísimo, una persona, un gran ciudadano. Digo, bueno, ese es un hombre importante, un hombre muy importante. Efectivamente, ese fue el Consejo de Estado que salió. Cuando vino se iba acercando la Pascua, estábamos hablando de noviembre, yo sentía la agitación creciente. Vino una huelga, la huelga general, que duró 12 días, que don Juan la describe ahí, que no fue tan huelga. Entonces, una paralización en general, una protesta muy airada del ser nacional. El odio hacia Chavarría, que había apoyado a Balaguer, porque don Pedro, su padre, y el ala balaguerista de la familia y los amigos balagueristas habíamos influido. De otro modo, él posiblemente hubiese respondido y si le daba el poder a Unión Cívica, entonces era un héroe. Pasó a ser un bandido y un villano cuando dijo, yo apoyo al presidente Balaguer para que organice la transición. Viene enero, comienzan a llegarme rumores de que se iba a producir el 16 una marcha de las antorchas para tumbar a Balaguer y salir de Chavarría. Pero ya habíamos recibido la información de que en una reunión de Unión Cívica habían dicho, la celebraron en Rancho Cayuco, que era una residencia donde vivía la madre de Trujillo, en la Avenida Independencia. Algunos dirigentes cívicos muy importantes, con consejeros de Estado, era don Rafael, habían dicho, no se puede dejar ir a Balaguer por sus pies tranquilo a su casa. A Balaguer hay que arrojarlo del poder, se va a querer quedar. Y si no intenta quedar o se queda, va a volver. Hay que arrojarlo. De ahí fue que surgió la maquinación de la marcha de las antorchas. Era un tiempo en que era toque de queda a cada momento. Los tanques de San Isidro a MX venían a la ciudad a controlar los barrios. Yo iba a ir al Ingenio Consuelo esa tarde con don Eduardo Riz Barrera, que era un abogado importantísimo y un gran laboralista. Y estaba echando gasolina en la Shell de la Independencia cuando oigo los disparos del Parque Independencia. Estaban desde el balcón agitando y llegó un tanque, 2 tanques,
El general Cuervo Gómez era el comandante de la columna de tanques. Se fue a subir en una escalera para bajar lo tumbaron de la escalera, hubo una violencia y uno desaprensivo de eso abrió fuego. 4 o 5 muertos. Bueno, yo en lugar de ir a buscar a don Eduardo Ruiz Barrera para ir al Ingenio Consuelo a discutir con el sindicato cuestiones de reclamaciones, arranco para San Isidro. Cuando llego encuentro en la jefatura de Estado Mayor a Julio César Martínez, dándole una insultada al periodista Robert Berrelés. Ustedes son los culpables, esa tragedia que ha ocurrido es obra de ustedes. Y bueno, y un lío con el general Echavarría ahí, que era secretario de Estado de la Fuerza Armada, porque se había llevado la secretaría allá. Y le dice, lo ofende y le dice, y lo sacaron a Berrelés, que era como un águila de mal agüero, era un ave de mal agüero, donde iba se decía que habría golpe de Estado y muerte y genocidio, esas cosas. Esa noche, yo la voy a contar en el programa 3 del 25, porque yo estaba en la base cuando se produjo el asunto, cuando el general Rodríguez Echavarría regresa porque fue a ver al presidente Balaguer, se van. ¿Cuál fue mi sorpresa? Don Huberto Bogar. Entonces el presidente Balaguer parece que se recordó de don Huberto Bogar y fue tan noble y fue tan serio que no lo desairó y aceptó ser miembro de esa junta, que era de dos, creo que el general Valdés el almirante, vicealmirante Valdés Vidaurre, el coronel Medina de aviación, no sé, eran 2, que yo recuerde. Entonces vamos a contar en el programa del próximo domingo la prisión del Consejo de Estado, Vincho Castillo, los problemas, el apresamiento de Echavarría y cómo de ahí se desencadenaron los sucesos. Como ustedes habrán observado, yo he hecho un esfuerzo apoyándome mucho en el testimonio de don Juan para hablar del 19, resituar al general Echavarría en su sitial histórico que le corresponde. Y así insistiré en eso porque creo que no hay un testimonio más válido de esos tiempos que el de don Juan. Yo soy, en cierto modo, un testigo para la reafirmación de cuanto él refiere ahí. Hasta ahí llega mi atrevimiento. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon Musavisión y TV3, TV Plata de Puerto Plata, de 9 a 10 y de 10 a 11 de la mañana. Sábado, Telefuturo, 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes, Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo, Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo, TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Digital, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos, y la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos oportunos. Esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias.